Hace años los videojuegos no eran lo que son hoy y por ende no se realizaban de la misma manera. De la misma forma, la televisión no era lo que hoy son los medios de comunicación, que podríamos decir que YouTube ocupó ese espacio que la televisión ocupaba. Así que los invito a este viaje donde vamos a recuperar una joya del baúl de los recuerdos. Hoy vamos a rememorar el día que la Sonya Blade original del Mortal Kombat me mostró su traje original en mi programa de televisión. Mortal Kombat es uno de los juegos de pelea más famosos de la historia. Este clásico fue desarrollado por la empresa Midway en Chicago en 1982. Originalmente era una idea de Ed Boon y John Tobias, quienes querían hacer un juego basado en Jean-Claude Van Damme. Como ese proyecto se truncó, terminaron creando Mortal Kombat, un juego que básicamente sería una suerte de Street Fighter 2 más violento y fantástico. Entre otras cosas, Mortal Kombat es conocido por haber traído al mundo de los videojuegos elementos anteriormente no vistos. Uno de ellos es, por ejemplo, que tenías peleadores escondidos en el juego que se podían liberar de diferentes maneras, pero también hay un elemento clave en la saga de Mortal Kombat y son los gráficos. Entiendo que hoy si te pones a ver el Mortal Kombat dirás que los gráficos no son nada del otro mundo, pero para esa época la gráfica de Mortal Kombat era casi futurista. ¿Por qué? Porque lo que se veía en pantalla era realismo y en el mundo de los píxeles era algo que no abundaba. Pero ¿cómo se hizo el Mortal Kombat? El primer eslabón en la leyenda de Mortal Kombat en su historia es el juego Narc, o sea, Narco, que obviamente era de Midway. Este se conoce como uno de los primeros juegos con gráficos digitalizados. ¿Qué significa esto? Tomar imágenes de la vida real, ya sean fotos o videos, y transformarlas en píxeles, lo que da una sensación casi, digamos, de realismo. A diferencia de lo común, que era una especie de dibujito en movimiento. A esto se le suma el juego Karate Champ del año 1984, que utiliza otro elemento muy interesante, que es la rotoscopía para unas animaciones mucho más fluidas que lo que se veía en esos tiempos. Entonces, con la rotoscopía y la digitalización de imágenes, planeaban hacer un juego de pelea nunca antes visto. Pero por sobre todo, ¿por qué querían hacer un juego de pelea para mostrar esta nueva tecnología? Porque justamente los juegos de pelea no tienen muchos elementos en pantalla, por lo tanto se pueden mostrar más y mejores sprites y así hacer una experiencia visual mucho más poderosa. Con todo esto en mente, eventualmente Ed Boon y John Tobias se unieron a su amigo Daniel Pesina, que era un artista marcial y físico-culturista, quien a su vez trajo a algún amigo de él para realizar el primer prototipo de los gráficos del juego. Así es que presentaron a Midway una especie de prueba gráfica junto con un video que hicieron disfrazados, donde explicaban todo lo que planeaban realizar. En este caso era una especie de juego de pelea con mucha referencia del cine de artes marciales chino. La idea que tenía John Tobias era crear algo que tuviera el realismo de Occidente con el misticismo del Oriente. En medio de todo este proceso se lanzó el juego de Atari Pit Fighter, que básicamente era la misma idea que ellos tenían, pero desarrollada de una manera bastante mediocre. Acá es donde entran en juego los productores de la película Universal Soldier, que obviamente recordarán por Jean-Claude Van Damme, que era el protagonista, pero esa negociación no duró mucho. Luego la negociación continuó junto con Jean-Claude Van Damme para realizar un juego con él, pero tampoco llegó a buen puerto. Pero no fue sino hasta 1991, con el lanzamiento de Street Fighter 2, que Midway dijo: vamos a hacerlo. Era el momento de los videojuegos de pelea. Así que se reunieron todas las partes y decidieron lanzar el juego en 8 meses, por lo que tenían 8 meses para terminarlo y ni un día más. La primera pregunta que se hicieron todas las partes involucradas es: ¿a qué público apuntaba este juego? Por un lado, los arcades empezaban a bajar su espuma, ya no tenían el éxito de antaño, y por otro lado, las consolas hogareñas estaban apuntadas más que nada a un público infantil, por lo que la premisa de este juego no encajaba con ningún público masivo. Así que finalmente se decidieron por crear un juego para adolescentes y adultos, que de alguna manera era una gran parte del público que había sido abandonada, entre comillas, por la industria de los videojuegos. Pero la realidad es que el juego en primera instancia no iba a ser tan violento como terminó siendo. Es algo que se fue agregando a medida que iban trabajando y que de alguna manera, como no tenían muchos límites por parte de Midway, se le fue de las manos para lo que era aquella época. Lo curioso es que Boon y Tobias creían que podían salirse con la suya en cuanto a la violencia,
porque al ser un videojuego, al ser algo animado, quizás no era tomado como violencia real. Lo primero que se terminó de cocinar fue la historia. Mortal Kombat fue el primer juego de pelea que realmente tenía una historia o tenía elementos importantes que justificaban el por qué los personajes estaban peleando. Y por sobre todo tenía personajes que a su vez cada uno tenía su propia historia profunda por detrás. Entre esos personajes tenemos a Sonya Blade, uno de los personajes más queridos del juego, pero que casi no formó parte del mismo. La decisión de agregar a este personaje fue casi en el final porque se dieron cuenta que necesitaban básicamente un personaje femenino. ¿Y quién es Sonya Blade? Según el canon de la serie, es una comandante oficial de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y luego formó parte del gobierno. Su motivación en esta historia es básicamente capturar al villano Kano y eliminar a The Black Dragon, o sea, su sindicato del crimen. Para esto, naturalmente, va a ser ayudada por su colega Jax. Así que con Sonya Blade eran 7 los personajes originales del primer Mortal Kombat que podíamos seleccionar. Detalle de color: Sonya Blade fue inspirada por la artista marcial Cynthia Rothrock. Pero vamos a lo interesante, la captura de movimiento. Según Pesina, pasaban 8 horas diarias frente a la cámara, frente a una pantalla verde o azul, haciendo todo tipo de movimientos de artes marciales, o sea que no había una guía muy clara. Vos sos chino, vos sos un americano que sabe taekwondo, vos sos un boxeador, hacé lo que quieras con esas pocas ideas y después nosotros vamos a hacer un videojuego con eso. Ahora sí podemos volver un poquito para atrás a la premisa de este video, porque no era que íbamos a hablar de cómo Sonya Blade me mostró su traje original. Bueno, justamente, Sonya Blade, como bien dejamos en claro, era una actriz que fue capturada para lo que luego vimos en los videojuegos. Y si bien no en todas las ediciones de Mortal Kombat tuvimos a la misma chica, sí es verdad que la más conocida es de la que hoy vamos a hablar. Me refiero a Carrie Ann Hoskins, modelo y actriz nacida el 20 de febrero de 1960 en Cambridge, Minnesota. La chica en cuestión no solo es la Sonya Blade más reconocida y recordada, sino que también hizo más juegos para Midway como Revolution X o NBA Jam, entre una larga lista. Y entre otros detalles, entrenó durante unos años Sang Soo Do, un arte marcial coreano, y por otro lado la pudimos ver en Playboy, pero eso va a quedar para otro video. Entonces, ¿cómo es que yo logré que Carrie Ann Hoskins saque del baúl de los recuerdos el traje original de Sonya Blade y me lo muestre? Bueno, no fue nada fácil. En el año 2016 encontré unas cuentas en las redes sociales de esta muchacha y me decidí a mandarle un mensaje porque, quién sabe, quizás se me cumplía el sueño de entrevistar a la clásica Sonya Blade del Mortal Kombat que tanto había jugado en mi infancia. Oh sorpresa, el mismo día que le envié el email, ella lo respondió y me dijo: claro que sí, creo que lo vamos a poder hacer, no habrá problema, contame un poquito más al respecto. En resumidas cuentas, la historia no terminó siendo tan simple porque la persona que grabó la entrevista en Estados Unidos con las preguntas que le mandé, básicamente tardó como 1 año y medio en enviármelo, y no estoy exagerando, tardó más de 1 año en enviarme el archivo. Carrie estaba enojada, fue todo bastante complejo, pero recibí el archivo y para sorpresa mía no solo me respondía a las preguntas, sino que Carrie Hoskins se la jugó, fue a su altillo, abrió alguna caja que tenía por ahí, sacó el traje y me lo mostró, pero obviamente no se lo puso, ya tanto no le pedimos. Así que, señoras y señores, con ustedes, para los que no veían Freak Show en aquellas épocas o para los que no veían televisión ya en esos tiempos, la señorita Carrie Ann Hoskins, o sea, Sonya Blade. Se llama Carrie Ann y estuvimos charlando y le digo: ¿tenés tu traje todavía de Sonya? Y esto es lo que me dijo. So I get a lot of requests. Do you still have the costume? You know, can I see it? Can you take a picture of it? And I always say absolutely not. And then I really didn't know where the costume was, but I did find it before this interview. I decided to really search hard. I was even late for the interview, but I found it. It's right here. Here's the top. Miss Sonya. Here's the bottom. She's still around. It smells like my basement. Hey, Argentina and South America, I'm coming up in Freak Show with Juanito Say. I hope to see you soon.